perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente en la casa. Vamos a hablar hoy de temblor no parkinsónico. Entonces, vamos a hablar primero de la definición de qué es el temblor. El temblor, pues, es un movimiento oscilatorio que se da alrededor de un plano central, es rítmico, regularmente es recurrente, puede afectar cualquier parte del cuerpo y hay varias cosas que tenemos que evaluar cuando un paciente tiene cualquier tipo de temblor. Primero, la velocidad, la amplitud y la frecuencia de ese temblor, pues para poder clasificar semiológicamente ese temblor y poder diagnosticar de forma adecuada ese temblor. El estado de activación, es decir, ese paciente tiembla cuando la mano está en reposo o cuando la pierna está en reposo o cuando la pierna está en actividad o cuando el paciente se pone de pie o cuando hace qué. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las comorbilidades del paciente y cuáles son las extremidades que tiene afectados el paciente? ¿Es una mano? ¿Es medio cuerpo? ¿Son ambas manos? ¿Es solo la cabeza? Eso es supremamente importante para el diagnóstico inicial en la semiología. Hablando específicamente de temblor esencial, pues es el segundo más común de todos los temblores que se presentan. Su prevalencia es del 0.5 al 5%. Se presenta en el 0,9% de los adultos y en mayores de 65 años se presenta hasta en el 4% de las personas. ¿Cómo clasificamos el temblor? El temblor tiene como dos grandes clasificaciones iniciales, si es temblor en reposo o es temblor en acción. Específicamente hoy vamos a hablar de este temblor en acción. El temblor en reposo clásicamente es la enfermedad de Parkinson o los parkinsonismos. El temblor en acción entonces puede tener tres momentos en los que se presenta durante el movimiento. Entonces puede ser cinético, que es durante todo el recorrido del movimiento, puede ser postural, que es cuando tengo al paciente haciendo una postura específica y solo en esa postura específica hace ese temblor, o es el temblor de intención que se presenta justo al final del movimiento. Casi siempre los pacientes le preguntan a uno, doctora, ¿y si yo tengo temblor, mis hijos también van a temblar? O si mi papá tiembla porque le tiembla un poquito la cabeza, yo también voy a temblar, ¿cuándo me va a empezar? Hay muchos estudios genéticos y hay asociaciones genéticas y también ambientales al temblor. El temblor sí se puede heredar. Vemos que puede tener un patrón autosómico dominante y el riesgo de que alguien tiemble es 5 veces mayor si tenemos un familiar con primer grado de consanguinidad que tiembla. Y es 10 veces mayor si ese temblor le empezó al papá, por ejemplo, en una edad temprana. Entonces es probable que los hijos también tiemblen. Entonces sí tenemos un componente genético y también tenemos un componente ambiental. Hablando de la fisiopatología, y esto es de las cosas más importantes, el problema está en la vía dentorrubro tálamo cortical, que uno pensaría clásicamente que se ve así. Una vía que inicia en el cerebelo, pasa por el núcleo rojo, va al tálamo y luego va a la corteza y ya está. Y así se genera el movimiento. Sin embargo, es una vía supremamente más compleja que incluye el circuito de los ganglios basales, incluye el circuito cerebeloso, el circuito de los ganglios basales que da una salida al tálamo GABAérgica, es decir, inhibitoria, y el circuito cerebeloso que nos da una salida glutamatérgica, es decir, excitatoria, que facilita el movimiento hacia el tálamo y del tálamo pues hacia la corteza. El circuito cerebeloso entonces nos refuerza la actividad cortical y el circuito de los ganglios basales nos disminuye o nos modula la actividad cortical. También hay que tener en cuenta que tenemos dentro de ese circuito el núcleo subtalámico, tenemos el núcleo rojo, tenemos el locus ceruleus y la oliva inferior que le dan también una retroalimentación al cerebelo de la actividad cortical. Entonces, en cualquiera de estos lugares, de todo ese trayecto y de todo ese circuito, podemos tener alteraciones que nos pueden generar temblor. Es una vía supremamente compleja, es una vía supremamente grande y extensa en el sistema nervioso central. Y en cualquiera de pues, todas estas como estaciones podría fallar y generarnos cierto tipo de temblor o cierto tipo de semiología. Tenemos una hipótesis neurodegenerativa con respecto a por qué se desarrolla el temblor esencial. Nos dice que el temblor esencial es de inicio insidioso, de curso progresivo, que se asocia con la edad, entonces seguramente es un problema en el que estamos perdiendo neuronas, en el que pues es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Y qué hallazgos han apoyado esta hipótesis? Que hemos encontrado cuerpos de Lewy en locus ceruleus,
También hemos encontrado disminución de las células cerebelosas de Purkinje, hasta un 25% menos en los pacientes que tiemblan. Y en las tractografías hemos encontrado una reducción de la anisotropía en el pedúnculo cerebeloso inferior, en el núcleo dentado y en el pedúnculo cerebeloso superior, que es supremamente importante en la vía del temblor. También tenemos la hipótesis GABA, que se ha probado sobre todo en modelos animales, en el que se ha visto que los fármacos que aumentan la transmisión GABA son eficaces, en el que se ha medido niveles de GABA en líquido cefalorraquídeo que están disminuidos en pacientes que tiemblan, o que se ha disminuido los receptores GABA en el núcleo dentado, y esa puede ser la causa del temblor. También tenemos la hipótesis de la red oscilante. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mapear neuronas en el tálamo, específicamente en el núcleo ventral intermedio, y lo que vemos es que las neuronas oscilan de una forma muy parecida o en una frecuencia muy parecida a la que el paciente tiembla. Eso se llama una coherencia córtico-muscular, pero no siempre está presente, entonces pues no siempre, como que no hemos podido probar que específicamente sea este el problema. Y también es muy difícil decir que la hipótesis de la red oscilante es la causa específica, porque en el tálamo tenemos diferentes grupos neuronales que pueden generar el temblor. Y hablando de la semiología y de cómo evaluar a un paciente con temblor, es supremamente importante la historia clínica. Lo que les decía, el temblor se presenta en acción o en reposo, qué áreas del cuerpo compromete, cuál fue la edad de inicio, cómo ha evolucionado, si es un temblor solamente unilateral, si es bilateral, si inició de forma bilateral, si inició en la cabeza, si inició en el brazo, si inició en la mano, cuáles son los síntomas, si ese temblor está asociado a uso de medicamentos, si ese paciente tiene alguna comorbilidad, qué antecedentes familiares hay y si ese temblor se asocia o no a posturas anormales. Entonces, tenemos que evaluar al paciente en reposo, con extensión de los brazos, ver cómo es la recurrencia y la oscilación de ese temblor, ver los segmentos comprometidos, si el temblor es sincrónico o no, es decir, tenemos la misma frecuencia y la misma amplitud en ambas extremidades, por ejemplo, si el temblor es reemergente, si cambia con el estado emocional del paciente, si el temblor es de acción, si es de intención, si se asocia a posturas distónicas o si hay cambio del patrón del temblor con respecto al reposo. Y también es muy importante evaluar los movimientos axiales, cómo está la mandíbula, cómo está la lengua, cómo está la cabeza. Para evaluar el temblor y para saber qué tan grave es y poder saber si mi tratamiento está siendo efectivo, es muy importante poder darle una escala, un número a ese temblor. Entonces, para eso tenemos la escala de Fant-Tolosa-Marín. Entonces, nos evalúa primero la localización y la severidad del temblor en cada uno de los segmentos corporales, como vemos en la tabla. Si tiene temblor facial, lingual, de la voz, cefálico, de las extremidades, si es del tronco o es ortostático. Tenemos una parte de tareas motoras específicas y por eso es tan importante esta escala, porque más o menos en los 70 empezaron a hacer escalas para el temblor, pero pues era muy difícil evaluar al paciente en todas sus actividades. Se podía evaluar, antes inventaron escalas como de cuánto tiembla y dónde tiembla. Esta escala lo que hizo fue integrar toda la funcionalidad del paciente. Entonces, en esta otra parte de la escala vemos si el paciente tiembla durante la escritura, dibujos específicos y llevarse un vaso a la boca, un vaso con agua a la boca, a ver si es capaz de hacer ese movimiento que pues es supremamente importante para la calidad de vida. Lograr comer es supremamente importante y eso también se evalúa en la escala. Y esta otra parte muy funcional, la discapacidad funcional que genera el temblor para hablar, comer, beber, asearse, vestirse, escribir, trabajar y todas las actividades sociales, también se les da una puntuación dentro de la escala. Y con esta valoración global del temblor podemos hablar de cómo inició nuestro paciente y qué tan efectivo está siendo el tratamiento. Entonces vamos a hablar de diferentes tipos de temblor, iniciando el temblor esencial. Es de predominio cinético, ligeramente asimétrico, casi siempre es de los dos brazos, lo más frecuente es que sea ambas manos, puede ser ligeramente asimétrico y en el 50% de los pacientes tiene un componente intencional, puede asociarse al temblor postural puede ser asincrónico, es decir, un lado ser más importante el temblor que el otro, y es un temblor que se presenta en flexoextensión. El temblor del Parkinson, que se presenta en reposo, que es un temblor distinto, generalmente es en pronosupinación.
Entonces, ¿cómo diagnosticamos un temblor esencial? Los criterios de inclusión, que sea bilateral y puede tener también aislado temblor de la cabeza. ¿Qué cosas debemos excluir en el... Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué cosas debemos excluir en el diagnóstico de los pacientes con temblor esencial? Que tenga otros signos neurológicos, especialmente la distonía, que tenga otros tipos de temblor que ya los vamos a ver más adelante, como el temblor fisiológico. Descartar un temblor psicógeno, descartar ortostatismo, descartar temblor aislado de la voz, temblores de posiciones específicas, descartar distonías. Manejo inicial con betabloqueadores. El propranolol se ha probado hasta dosis de 360 miligramos al día, pero se ha visto que más de 100 miligramos al día no son bien toleradas. Primidona también es un buen medicamento. Podemos dar topiramato, gabapentina, benzodiazepinas en caso de que esto no controle el temblor. Hablando del temblor fisiológico, tiene mayor componente postural y cinético, tiene ausencia, componente intencional, generalmente es de las manos y de la voz, y también se puede manejar con propranolol. Hay temblor inducido por drogas, entonces es un temblor que generalmente es dosis dependiente, inició con la administración del fármaco, casi nunca es cefálico y no empeora. ¿Cuáles medicamentos se han asociado al temblor inducido por drogas? Los inmunosupresores, las hormonas o algunos antiepilépticos. El temblor distónico, que es un temblor como muy controversial, es el temblor que se presenta en el paciente con distonía, entonces en realidad hace parte del capítulo de las distonías. Se puede presentar en reposo o en movimientos voluntarios, puede asociarse a disfonía espasmódica, puede tener temblor cefálico y responde bien a trexifenidilo o baclofeno. El temblor primario de la escritura es un temblor específico solamente de la actividad de escritura. El paciente no tiene temblor, sino solamente cuando agarra un lápiz y empieza a escribir. Siempre debe estar excluyendo a la distonía, pues es esporádico o autosómico dominante y alivia con el consumo de etanol en el 30 al 50% de los pacientes. Es un temblor que puede mejorar con propranolol, si no, pues también puede requerir manejo quirúrgico. El temblor ortostático es el temblor que genera inestabilidad al estar de pie, es un temblor de alta frecuencia en las piernas que inicia clásicamente en la sexta década de la vida, y en la electromiografía vemos un temblor sincrónico de 14 a 16 Hz en los músculos de las piernas. Entonces es un temblor específico de las piernas cuando el paciente está de pie. Responde bien a clonazepam, gabapentina, levodopa, baclofeno. El temblor cerebeloso es en aquel paciente que se asocian ataxias espinocerebelosas u otros trastornos que se originan en el cerebelo, generalmente es de intención, puede incluir temblor postural, cinético en reposo o temblor ortostático. Puede tener alteraciones de los movimientos sacádicos, habla disártica, ataxia de la marcha, hipotonía también. Puede mejorar con cirugía solamente el temblor, sin embargo, los otros componentes de la enfermedad podrían empeorar con cirugía. El temblor de Holmes, que es muy poco frecuente, generalmente es unilateral, es un temblor de predominio mayor cinético, pero también tiene algo de predominio de componente postural y en reposo. Es un temblor menor a 5 Hz que se puede asociar a hemiparesia, anormalidades de los nervios craneales, ataxia, hipoestesia, distonía, y generalmente se presenta después de alguna lesión como una ACV, un trauma craneoencefálico o una esclerosis múltiple. En la resonancia siempre encontrar y de toda Se está la cortando, vía Dianita. talámica. ¿Están viendo el video? Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, Dianita. Entonces, Ahora. bueno, como ven, vale. Se hizo la resección completa de la lesión y vemos cómo quedó toda una cicatriz gigante en el pedúnculo cerebeloso superior que afectó básicamente toda la vía dentorrubrotalámica. Y este es nuestro paciente. Esto es un temblor de Holmes, un temblor de una amplitud muy alta, que es de predominio cinético durante el movimiento, que también puede tener un componente postural. Este paciente, pues, finalmente se nos perdió en el seguimiento, es un paciente que vivía demasiado lejos y no pudimos ofrecerle ningún tratamiento porque no tenía dinero para viajar y hacer su seguimiento a la Ciudad de México. Entonces no les tengo
videos adicionales. El ¿Qué opciones que tiene? Doctora, qué pena, es que no se te está escuchando, se está trabando mucho. Varios. Diana, se te está cortando bastante, Dianita. Pedimos excusas por la falla en la señal. Ya nos estamos contactando con la doctora Diana. Nuevamente al auditorio le pedimos excusas. Ya la doctora Diana se está resolviendo la novedad acerca de la señal. Hola, Dianita. ¿Podemos probar sonido? Hola, ¿me Ya, escuchan bien? perfecto. Entonces, bueno, les decía que uno de los targets clásicos es el núcleo ventral intermedio, que es un núcleo bastante grande dentro del tálamo. Tiene diferentes conexiones que van hacia el área motora suplementaria, que vienen del núcleo dentado. Entonces, esta es una de las dificultades con el núcleo ventral intermedio, justamente que es demasiado grande y escoger un lugar específico para implantarlo, para estimularlo o para hacer lesión ha sido un poco complejo. Esa es una de las complejidades. La otra es que dentro de las imágenes es muy difícil identificar el núcleo ventral intermedio. Se han hecho entonces estudios, como les digo, para ver justo en qué parte del núcleo ventral intermedio se obtienen las mejores respuestas. Este es uno en el que se implantaron pacientes en estas tres áreas, en estas tres coordenadas, todos dentro del núcleo ventral intermedio, y se ha encontrado que el mejor sitio es a mayor profundidad, en la parte más inferior del núcleo ventral intermedio, que es justo por donde vienen entrando las aferencias desde el núcleo dentado. También tenemos la opción de la talamotomía, no solamente la estimulación, sino las lesiones.
¿Cómo mapeamos entonces el núcleo ventral intermedio? El núcleo ventral intermedio tiene varias neuronas cercanas o dentro del núcleo y cercanas al núcleo, que son neuronas sinestésicas, que son justamente esas neuronas que nos apoyan la teoría de la red oscilante. Son neuronas que tienen un microrregistro, una tasa de disparo muy parecida a la frecuencia del temblor. Entonces, justo en donde nuestro microrregistro encontremos esa tasa de disparo es donde deberíamos hacer la lesión. Vemos que también encontramos neuronas voluntarias, neuronas sinestésicas, neuronas táctiles. Entonces, esto hace parte muy importante de nuestro mapeo, ver cuáles son los efectos adversos que puede tener ese paciente mientras estamos mapeando, si estamos muy hacia anterior, hacia lateral, hacia posterior, ver que no tenga alteraciones motoras o alteraciones sensitivas durante el mapeo para definir bien dónde vamos a hacer nuestras lesiones. ¿Dónde las hacemos? 2 a 3 milímetros anteriores al ventral caudal, 2 a 3 milímetros dorsales al borde del BIM y medial al borde tálamo cápsula interna. ¿Cómo sabemos esto? Básicamente revisando la resonancia y el área en donde vamos a estar. ¿Qué es mapear? ¿Cómo hacemos eso? Se introduce el electrodo cerca de nuestra área de interés, empezamos a estimular y empezamos a ver cuáles son los efectos de esa estimulación en el paciente. Si reduce o no reduce el temblor o si tenemos alguno de los efectos adversos de los que les conté. ¿Cómo se hace entonces una talamotomía? Se hace inicialmente una lesión de prueba a 42 grados durante 60 segundos y evaluamos el resultado, si mejoró o no mejoró el temblor. Podemos aumentar a 75 grados durante 60 segundos y verificamos la respuesta y la lesión definitiva se hace a 80 grados centígrados durante 60 segundos. Hablando del DBS, los parámetros típicos de estimulación son 3 voltios o menos, un ancho de pulso entre 60 y 90 milisegundos y frecuencias de 135 a 160 Hz para el control del temblor. ¿Qué otras opciones? El ultrasonido guiado por resonancia, que se han hecho, en realidad no tenemos estudios como con muchísimo peso, pero sí también tiene buenos estudios, en el que se ha encontrado muy buena tasa de disminución del temblor. Ya vamos un poquito más adelante a una revisión sistemática más grande que tenemos de ultrasonido guiado por resonancia para ver cuál ha sido el seguimiento en el tiempo que se le ha dado a estas lesiones. Otra opción aparte del núcleo ventral intermedio son las radiaciones prelemniscales. ¿Qué son las radiaciones prelemniscales? Son un sitio de sustancia blanca, es decir, es una vía que está justo al lado pues, medial al subtálamo. Entonces vemos acá en la imagen en rosado el núcleo subtalámico, en verde la zona inserta que también se ha usado para control del temblor, en amarillo las radiaciones prelemniscales y en rojo el núcleo rojo. Estas radiaciones prelemniscales son el sitio. ¿Me están escuchando? Sí, Diana, sí, se está escuchando bueno. bien. Bueno, perfecto. Es que escucho como que se me ha desconectado. Listo, perfecto. Entonces, en las radiaciones prelemniscales es justo el sitio en esta vía dentorrubro tálamo cortical en donde están más cercanas todas las fibras. Por aquí, por esta área de interés de las radiaciones prelemniscales, también tenemos fibras palidotalámicas que son muy importantes también. Recuerdan que les dije que son dos circuitos, uno de los ganglios basales y el otro cerebeloso. Por aquí también nos encontramos las vías que vienen de los ganglios basales en los campos de Forel. Entonces es un sitio que recientemente pues ha tenido bastante interés. ¿Por qué es tan importante? Justamente por lo que les digo, es el sitio en donde se junta toda la vía y tiene tractos de salida hacia la corteza orbitofrontal, hacia el área motora suplementaria, hacia la corteza motora primaria, tiene su conexión con el núcleo dentado, también tiene su conexión con los ganglios basales, por eso ha sido como un área de interés. En el Hospital General de México se realizó lesiones en radiaciones prelemniscales en pacientes específicamente con temblor esencial. Entonces se realizó un estudio de 6 pacientes en los que pues el promedio de edad era de 56 años, el tiempo de evolución del temblor más o menos de 7.8 años, pacientes que ya habían pasado por todo el tratamiento médico posible y no mejoraron. Entonces vemos en la gráfica como después de cirugía,
el temblor básicamente se redujo a 0 en la escala de Phantom-Martin después de la lesión. Este paciente que vemos acá se nos sale un poquito de la charla porque en realidad es un paciente con enfermedad de Parkinson, sin embargo su síntoma predominante era el temblor. Este paciente no lo pudimos implantar, no se pudo hacer DBS justamente por las capacidades económicas del paciente. Allá el DBS no lo cubre ninguna aseguradora ni lo cubre el Estado, y este era el temblor que tenía el paciente. Era su mayor síntoma, su síntoma más incapacitante del Parkinson, razón por la cual decidimos ir a hacer una lesión de las radiaciones prelemniscales. Y este es el posoperatorio del paciente con un control completo del temblor. Los demás síntomas, la rigidez mejoró en realidad un punto, la bradicinesia también mejoró poco, pero el temblor, que era lo que más lo incapacitaba, mejoró bastante con la lesión de las radiaciones prelemniscales. ¿Qué otra área? La zona inserta, que también se las mostré en el dibujo de las radiaciones prelemniscales, también tiene muy alta conectividad, como vemos en esta resonancia funcional, con el área motora suplementaria, con la corteza motora, con el núcleo dentado, y se han realizado DBS en zona inserta con una mejoría de hasta el 70.7% del temblor a 1 año en todos los pacientes. A 10 años se mantiene la mejoría en el 55.8% del temblor, y la funcionalidad mejora en los pacientes hasta en un 82% sin ningún efecto adverso cognitivo. ¿Cómo elegimos el target? Entonces, pues, las últimas guías fueron ya de hace bastante tiempo, en el que nos hablan, una de la Academia de Neurológica Americana, en realidad no nos habla tanto del manejo quirúrgico, y aún así de los neurocirujanos, en el que nos habla del núcleo ventral intermedio, nos habla de DBS, nos habla de talamotomía o también de ultrasonido guiado por resonancia, y los considera posiblemente útiles en el tratamiento del temblor. Entonces, teniendo en cuenta que las guías nos dijeron el BIM es el target indicado, el primer problema del BIM es tratar de localizarlo con las resonancias con las que contamos. Entonces, una resonancia de 1.5 teslas es muy difícil encontrar el núcleo. Entonces, digamos, en esta vemos aquí, pues que claramente y fácil ubicamos el tálamo, pero ubicar los núcleos intratalámicos en una resonancia de 1.5 tesla es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, ¿qué avances dentro de las imágenes hemos logrado para poder encontrar dónde está el núcleo ventral intermedio? Primero, pues tenemos la opción de hacer una resonancia estructural de 3 teslas, 7 teslas, se han hecho estudios hasta 7 teslas, en los que se evalúan las características intrínsecas de la señal dentro del tálamo, en la resonancia, y las diferencias en el contenido de mielina para poder separar los núcleos intratalámicos. Y con resonancias estructurales, implantando pacientes con resonancia estructural, se ha logrado una implantación exitosa en la primera trayectoria hasta en el 84.5% de los pacientes. Entonces, hay dos cosas que hay que diferenciar, que es un target directo y que es un target indirecto. Un target directo es cuando yo puedo ver el núcleo en la resonancia y yo puedo decir, aquí quiero mi electrodo o aquí quiero mi lesión. Un target indirecto es cuando yo no puedo ver específicamente dónde está el núcleo, como en este caso, entonces me hago una idea de dónde podría estar mi núcleo asociándolo con anatomía que esté alrededor. Entonces, en neurocirugía funcional lo que se hace es asociar esas estructuras a la línea entre la comisura anterior y la comisura posterior. Eso es lo que normalmente hacemos, y para el BIM generalmente se hace implantaciones indirectas. No podemos verlo, pero sí podemos, mediante las coordenadas de estereotaxia asociadas a la línea intercomisural, imaginar pues dónde nos vamos a implantar. Con resonancia estructural lo que podemos hacer es ver directamente el núcleo, pero pues necesitamos resonancias de 3 o 7 teslas. ¿Qué otras formas se han intentado? Las imágenes con tensor de difusión. Básicamente hacer tractografías y encontrar justamente por dónde está la vía. Sin embargo, pues en esta imagen la limitación es que la resolución espacial me puede dar una diferencia de 2 a 3 milímetros, y en estereotaxia, en neurocirugía funcional, 2 a 3 milímetros es 1 kilómetro de diferencia, porque nos puede hacer la diferencia entre buen control del temblor o incluso efectos adversos de una lesión o de la estimulación. Entonces, como que tiene esa limitación. Es un método que está basado en la anisotropía de la sustancia blanca, y pues el BIM es un núcleo, no es sustancia blanca, son neuronas. Entonces, como que nos queda un poquito complejo. Esa es la limitación de las imágenes de tensor con difusión, perdón.
Ya realizando completa la tractografía, hay dos tipos de tractografías, la probabilística, que es basada en patrones de conectividad cortical, y la determinística, que es cuando yo posiciono el voxel con conocimiento anatómico del tracto que yo quiero encontrar. Entonces, esta es la probabilística. Entonces, cuando yo sé cuál es la vía que quiero, porque yo quiero conectar la corteza motora suplementaria y ver dónde está en el tálamo ese tracto de la corteza motora suplementaria, así es como obtengo las imágenes. Y esta es determinística, cuando yo implanto un voxel en donde yo sé que quiero estar y obtengo toda la tractografía. Este estudio es de pacientes ya implantados, se realizó de forma pues, retrospectiva, ya el paciente implantado se realizó la tractografía para evaluar qué tan bien quedó la implantación. Casi siempre la tractografía quedó un poquito anterior a donde estaban implantados los pacientes, 1 o 2 milímetros. Y otra opción es la resonancia funcional, que nos habla pues también de esas áreas de conectividad entre el tálamo y la corteza, y pues también se han implantado pacientes con resonancia funcional. En este mismo sentido, entonces, se ha comparado la tractografía probabilística versus la determinística para evaluar cuál es la mejor para implantar a los pacientes. Este estudio fue un estudio retrospectivo en el que se implantaron pacientes y luego se les hizo una tractografía probabilística versus una determinística. Todos los pacientes que estaban implantados fueron pacientes que tenían ya muy buena respuesta, muy buen control del temblor, y se encontró que la tractografía determinística estuvo más cercana al área de implantación. Entonces creemos que la tractografía determinística puede hacer la mejor imagen para poder planear nuestra cirugía. Hablando, pues ya comparando el núcleo ventral intermedio versus otras áreas. Entonces tenemos un estudio de núcleo ventral intermedio versus área subtalámica posterior. El área subtalámica posterior que incluye la zona inserta y básicamente las radiaciones prelemniscales que están muy, muy cercanas. En este estudio entonces se encontraron 165 pacientes para núcleo ventral intermedio y 85 pacientes para área subtalámica posterior, y se encontró que durante el primer año fue mejor el control del temblor en el área subtalámica posterior. Sin embargo, al seguimiento a largo plazo no hubo ninguna diferencia entre uno y otro. Y tenemos este otro que era lo que les iba a decir del ultrasonido, que es un seguimiento un poquito más largo. En esta revisión sistemática se comparó el ultrasonido versus la radiocirugía con Gamma Knife para el control del temblor. El target fue el BIM, y que se encontró que en realidad el control del temblor entre radiocirugía y el ultrasonido guiado por resonancia es equiparable. Donde tuvimos más efectos adversos, más efectos secundarios, por ejemplo, inestabilidad para la marcha, con el ultrasonido guiado por resonancia. Y esto se asoció al tamaño de la lesión. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo importante en un paciente con temblor? Lo primero, diagnosticarlo bien. Lo segundo, ir paso por paso en el tratamiento médico de ese paciente. Agotar todas las instancias de manejo médico que tengamos, incluida la toxina botulínica, y ahí sí pensar en una cirugía. DBS, lesiones, sea radiofrecuencia, sea ultrasonido guiado por resonancia, y el target pues depende de la sintomatología del paciente. Ya para llevar a casa, recordar, supremamente importante, que no todo lo que tiembla es Parkinson, que es supremamente importante la semiología, es supremamente importante interrogar muy bien a los pacientes, es supremamente importante agotar en el temblor esencial el tratamiento médico y hacer una muy buena elección del paciente para el manejo quirúrgico. En la elección del paciente está el éxito del tratamiento quirúrgico. Doctora Duarte, muchas gracias por su excelente charla, por ilustrarnos acerca de esta patología. Me alegra mucho en realidad verte, Dianita. Y pues gracias por nuevamente esta pasión que te corre a ti por las venas desde que te conozco, desde que eras residente. Entonces, para mí es un gran orgullo, pues, más ahora como jefe de servicio, ver que personas que crecieron al lado mío en la residencia tienen un impacto positivo en todo el tema de desarrollo de la neurocirugía funcional en este caso. Agradecerte pues tu paciencia, tu tiempo, también si me estás acompañando
en los grupos de interés. Te agradezco también el apoyo. No queda más que palabras de elogios y agradecimiento hacia ti, Anita. En el auditorio está el doctor Zorro, el doctor Chacón, el doctor Toro. No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta que te quieran hacer. Doctor Zorro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Dianita, ¿cómo has estado? Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, no, Qué gusto verte. lo mismo. Primero felicitarla por la charla, muy buena, muy completa, los conceptos muy claros. Con los años uno va perdiendo ese feeling por los detalles minuciosos que colocaste. Te felicito. No solamente por la charla, sino porque tengo la suerte de conocer a Dianita desde estudiante, interna, hospitalaria, luego su residencia en el Hospital Militar, Universidad Militar, luego su fellow, y solamente hay elogios para Diana como mujer, como profesional, como una persona íntegra, una persona que está empezando su camino en la neurocirugía, pero que va a hacer unos aportes muy importantes para los pacientes. Qué bueno que la especialidad tenga gente como usted, Dianita. Ya específicamente en el tema, a los que nos escuchan, a los estudiantes de pregrado, yo siempre he sido un defensor de nuestro sistema de salud, porque igual que Dianita, también tuve la oportunidad de ir a México y, oh sorpresa, que acá en Colombia, a pesar de las críticas, a pesar de las redes sociales, a pesar de muchas cosas, contamos para mí con un sistema de salud que no es perfecto porque no lo hay, pero es un sistema de salud que es de los mejores que hay en Latinoamérica, donde todavía el paciente tiene oportunidad de un estimulador cerebral, todavía el paciente que va a una cirugía de estas es gente que, como Diana, se ha entrenado, que cuenta con el neurólogo, que cuenta con el especialista en movimientos normales. Acá todos los colombianos nos hemos dado la pela. Yo en el fellow veía gente de otros países que iban 2 meses, 3 meses y ya terminaban ejerciendo la cirugía funcional. Entonces, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista tecnológico, el que la EPS o el régimen le pueda subsidiar al paciente esto es una cosa única prácticamente que en Latinoamérica. Y uno valora eso cuando uno sale del país y se da cuenta, hombre, no estamos tan mal como nos quieren hacer creer. Eso para la gente joven y la gente que nos está escuchando, contamos con un sistema de salud, contamos con excelentes grupos de neurocirugía en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, en todas partes. Y para terminar, es muy interesante el tema. Hacia el norte, hacia México, hacia Estados Unidos se ve más el temblor esencial. Nosotros en Colombia prácticamente que el 95%, más del 95% de las cirugías son enfermedad de Parkinson. Nosotros no vemos tanto temblor esencial como se ve al norte, en Canadá, en Estados Unidos, en el mismo México. Nosotros hemos implantado pacientes con temblor esencial. Tenemos precaución de no implantar bilateral porque a veces los pacientes pueden tener efectos colaterales de lenguaje, de marcha. Entonces, eh, a veces buscamos e implantamos el sitio más afectado para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. En cuanto al temblor al tremor de Holmes, ha sido contadas los casos que hemos visto pacientes con tumores mesencefálicos, con pacientes que se han llevado a cirugía por cavernomas de tallo, pacientes que se les ha hecho radiocirugía por cavernomas de tallo, que hemos tenido la oportunidad de tratar, son pacientes que con el DBS mejoran un 60-70% y mejoran la calidad de vida. Y algo muy importante que anotabas es eh, nosotros estamos en la transición de pasar de un DBS para todos los pacientes, ya nos va a tocar hacer lesión. ¿Sí? Ya nos va a tocar hacer lesión porque cada vez la, la disponibilidad y las autorizaciones van a ser más complejas y nos vamos a tener que enfrentar a la lesión. En cuanto a la lesión, lo mismo. El ultrasonido es un marketing tremendo, una cosa tremenda, pero ni el ultrasonido
tuve la oportunidad de estar con el doctor Conciol, que en Pibus hacían lesión con radiocirugía, con gamma knife, hacían talamotomía para pacientes mayores de 70 años, pero eso, en mi concepto, no supera la cirugía con radiofrecuencia. Es decir, nosotros, para comprar un equipo de ultrasonido se necesita que la institución pague 3, 4 millones de dólares, con indicaciones muy precisas, ¿sí? Porque yo le preguntaba a Andrés Lozano que si se podía hacer talamotomía bilateral con ultrasonido y como que tiene el mismo efecto que si se hiciera la lesión. Entonces, lo que nosotros hacemos y los que han trabajado conmigo, yo soy la persona más simple en neurocirugía. Sí, y para mí lo más simple es poner el marco de estereotaxia, lo que tú has notado es mapear el paciente y hacer una lesión con radiofrecuencia. Un equipo de radiofrecuencia se alquila, es de bajo costo y eso ha demostrado un nivel igual y superior al ultrasonido, igual y superior a la radiocirugía, y tenemos un mapeamiento y tenemos algo más neurofisiológico. Y yo hoy por hoy lo uso con relativa frecuencia en pacientes en donde veo que no va a ir bien el DBS, por ejemplo, pacientes de agresividad con niños que se pueden arrancar el sistema, pues yo voy con la lesión. Obviamente que el marketing y la cosa y bla, 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 y los congresos están encaminados a equipos súper costosos como el ultrasonido y la cosa, pero yo lo que, y Anita me conoce, yo siempre voy en la antepenúltima moda y dejar que las demás cosas se decanten. Muchas gracias por la charla y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Mire, yo estoy completamente de acuerdo. Ofrecer radiocirugía, ofrecer ultrasonidos, tienen costos muy altos y para mí es supremamente importante poder ver la neurofisiología y eso solo lo vemos con un electrodo dentro del tálamo, mapeando el paciente, viendo en vivo la respuesta clínica del paciente. Creo que es la mejor forma, si vamos a hacer lesiones, creo que sigue siendo la mejor forma. Y totalmente de acuerdo, no echar en saco roto las lesiones, no pensar que las lesiones son cirugía del siglo pasado y que para qué hacemos eso. Primero, se nos está disminuyendo efectivamente la disponibilidad del DBS y segundo, tiene muy buena respuesta, a los pacientes les va bastante bien, también en pacientes bien seleccionados, las lesiones. Gracias, Dianita. No sé si entre el público que está conectado también está el doctor Gabriel Vargas de Bucaramanga. No sé si tengan alguna otra pregunta, sino para dar por terminado pues la sesión del día de hoy. No. Bueno, Dianita, pues nuevamente agradecerte. Si no hay preguntas, es normal porque dejaste todo muy claro. Entonces, te agradezco mucho, en serio, el aporte nuevamente. De verdad que redundo en mi admiración pues hacia ti y pues nada, todo el respeto que te tengo y tu casa es mi casa, es tu casa, el hospital militar es tu casa, Dianita, bienvenida cuando quieras siempre, no olvides el camino y bueno, estaremos por acá, Dianita, para recibirte. Bueno, a Un todos el abrazo. resto de los asistentes, muchas gracias por continuar su apoyo en estas tertulias que se hacen de forma quincenal. Gracias Muchas para todos. gracias, Fabi, por la invitación. Un abrazo para todos y de verdad es un gusto volver a la casa. Gracias, Dianita. Cuídate mucho. Igual.